Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar, ¿no? Organizado por la Fundación Carolina y por Oxfam Intermón sobre el objetivo de relanzar la cooperación al desarrollo con Iberoamérica, las oportunidades y los retos tras el coronavirus. Este webinar es el cuarto de una serie que iniciamos hace 4 semanas. Hemos tenido otros 3 anteriores que me permito mencionarles porque están disponibles en el canal de YouTube de la Fundación Carolina para que puedan también verlos en diferido. El primero de ellos versó sobre las respuestas que los gobiernos de América Latina estaban dando a la COVID-19, con una perspectiva no tanto epidemiológica, sino una perspectiva de ciencias sociales y de políticas públicas, partiendo del hecho de que esta pandemia tiene dimensiones de política pública, dimensiones sociológicas, económicas, más allá de la puramente epidemiológica, que son de interés. Un segundo webinar estuvo destinado a discutir la respuesta multilateral del conjunto de los organismos internacionales a la pandemia. El tercero versó sobre lo que es específicamente el campo de actuación y el mandato de la Fundación, el papel de la educación superior y de la ciencia y la tecnología, ¿no?, en la respuesta a la pandemia y en general en las políticas de cooperación internacional. Este cuarto se va a centrar justamente en el desafío que representa la COVID-19 para la cooperación al desarrollo con Iberoamérica. Queremos hablar de la respuesta y también del papel que en el post-COVID-19 tendrá la cooperación. El seminario, el webinar, va a estar conducido y comentado por la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Gobierno de España, a la que le doy las gracias en nombre de la Fundación por estar aquí. Para nosotros es un honor y un privilegio, permítame decir además, porque la Secretaria de Estado es la presidenta de la Junta Rectora de la Fundación, es también miembro del patronato al que nos vemos y que nos da las orientaciones cada año, las orientaciones estratégicas para nuestra actuación. Voy a presentar a continuación a la Secretaria de Estado, le daré la palabra y a partir de ese momento quedará el webinar en sus manos. Simplemente mencionar, antes de dejarles con ella, que al final de las intervenciones habrá un breve espacio para responder, para que nuestras invitadas, nuestros invitados respondan a las preguntas que puedan ustedes formular. Tienen en la aplicación Zoom una columna por escrito, dirigir esas preguntas que irá recogiendo uno de nuestros colaboradores para hacer llegar a la moderadora. Sin más, darles de nuevo las gracias a todos ustedes que nos están escuchando, dar las gracias a nuestras invitadas e invitados y presentar a la Secretaria de Estado. Ángeles Moreno Bau fue nombrada Secretaria de Estado de Cooperación Internacional por el Consejo de Ministros, celebrado el 4 de febrero de 2020. Es licenciada en Derecho, pertenece a la carrera diplomática desde el año 1994, ha desempeñado funciones, ha tenido puestos en Rusia, en Panamá, en Egipto, en Sierra Leona, en México y en el Reino Unido. En el Reino Unido fue cónsula adjunta en la Embajada Española en Londres. Ha sido subdirectora general adjunta de Cooperación y Promoción Cultural Exterior, embajadora en misión especial para asuntos energéticos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, subdirectora general de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería, directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, en ambos casos, en el Ministerio del Interior, directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Defensa, directora del Gabinete de Secretario General de la Presidencia del Gobierno. Desde julio de 2018 y hasta fecha reciente, ocupaba el puesto de subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Muchísimas gracias, Ángeles, por estar hoy con nosotros y tienes la palabra, queda en tus manos este webinar. Muchísimas gracias, José Antonio, por darme esta oportunidad de compartir, no diré que mesa, pero sí pantalla con bueno, grandes expertos en la cooperación internacional española y en Iberoamérica, sobre todo, que es lo que nos preocupa más en el día de hoy, en esta jornada. Las perspectivas económicas de América Latina a inicios de 2020 no eran muy favorables y la llegada repentina del COVID-19 ha puesto las cosas todavía más difíciles.
los años transcurridos entre 2014 y 2020 se han comparado con la crisis ya de la Gran Depresión de 1930 y ahora las perspectivas económicas que está describiendo la CEPAL llevan a pensar que habrá un decrecimiento de menos 5,3% en el próximo año, con un incremento de la pobreza, de las desigualdades que ya existían y que dieron lugar a la crisis económico-social del año pasado en muchos de los países latinoamericanos. La CEPAL está calculando que habrá 30 millones más de pobres, 15 millones más de personas que pasarán a la extrema pobreza. Lo cierto es que el confinamiento lleva a enormes pérdidas de ingresos de una población que en buena medida trabaja en el sector informal, con un gran impacto en la educación. Sabemos además que los niños vulnerables cuando salen de la educación tienen muchas probabilidades de no volver, con mucho impacto en el progreso en materia de género y en materia de derechos humanos, porque el confinamiento incrementa la violencia. Tenemos que utilizar los datos que tenemos con mucha prudencia porque es bastante sorprendente que la incidencia del COVID-19 en América Latina como en África sea menos violenta, ¿no?, que en Europa y en Estados Unidos. Pero la realidad es que, sea como fuere, son regiones más vulnerables, con sistemas sanitarios mucho más vulnerables. Sí, en la OCDE tenemos 4,7 doctores por 100.000 habitantes, por 1.000 habitantes. Son 2 doctores por 1.000 habitantes en América Latina. Sí, en Alemania hay 33 UCIs por 100.000 habitantes, en México hay 3 y en Perú hay 1. Y como decía, la población está enmarcada fundamentalmente en el sector informal y se calcula que en torno al 40% de la población en América Latina de la población activa no tiene protección social y sanitaria. Poblaciones desplazadas, en particular en torno a Venezuela, pero no solo, poblaciones hacinadas sin acceso al agua potable y violencia de género hacen un cóctel terrible y nos hacen temer que haya grandes retrocesos además en la agenda, en la agenda 2030. Por tanto, se hace necesario un esfuerzo de las cooperaciones. La cooperación de la Unión Europea está ya tomando cartas en el asunto y hablo de la cooperación de la Unión Europea porque España está recordando a la Unión Europea en unos Team Europe que vamos a construir para ir juntos a todos los países en los que tenemos cooperación, los distintos miembros y la Comisión. España está recordando una y otra vez que América Latina es una región que nos importa mucho porque en América Latina hay eminentemente buenos socios de la Unión Europea, son buenos socios políticos, económicos, socios estratégicos desde hace muchos años y además América Latina comparte los mismos valores que compartimos nosotros. El Estado social y democrático de derecho es compartido, por tanto hay que proteger lo ya construido y lo que se ha avanzado. En España hemos elaborado una estrategia de respuesta al COVID-19 con una gran reorganización de la cooperación de la ECID, como podrá explicar después una de nuestras ponentes, en Castilla, y bueno, con una reorganización de toda nuestra cooperación también por parte de otros agentes, como es la FIAP, y con el apoyo de las comunidades autónomas y de los entes locales, porque dentro de España hay mucha cooperación. Y lo que queremos ahora es empezar a circular esa estrategia que hemos elaborado, que lo que hace es, intentar dar una respuesta en los campos que van a ser más afectados, como son el de la salud, el de las poblaciones vulnerables y el del apoyo a los sistemas socioeconómicos y a la gobernanza que se van a ver afectados inmediatamente, con los medios que tenemos y con la experiencia acumulada que tenemos ya. Tenemos mucha experiencia en el sector del apoyo institucional al sector sanitario, en el sector de la gobernanza también y en el acceso al agua y al saneamiento con fondos como el Fondo de Cooperación del Agua y Saneamiento que conocéis muchos de vosotros y sobre el que quizá hable después Carmen.
pero que son la primera barrera. El agua es la primera barrera contra el virus. Y aquí tenemos que apoyarnos todos. Hemos reorientado nuestros fondos multilaterales también, hemos reorientado la cooperación bilateral y lo vamos a seguir haciendo. Y nos interesa mucho compartir este espacio con vosotros porque muchas de vuestras posiciones, perspectivas, opiniones nos van a servir también para acabar de delinear esta cooperación que está en movimiento, que es una cooperación no estática y que está en construcción, y por tanto todo lo que nos podáis sugerir y podamos aprender de vosotros, no solo en este marco de esta videoconferencia, sino en los meses que vienen, pues será de gran ayuda, desde luego. Bueno, como he dicho, comparto espacio con grandes expertos de la cooperación y de la cooperación en Iberoamérica. Quiero presentar en primer lugar a Rebecca Greenspan, secretaria general iberoamericana, que ha sido muchas cosas. Desde 2014, secretaria de esta gran construcción que es nuestra comunidad iberoamericana y que, en fin, en la que estás siendo muy activa además y más en este momento. Tú has sido además secretaria general adjunta de Naciones Unidas, administradora asociada del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, además de vicepresidenta de Costa Rica, ministra de la Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales y viceministra de Finanzas. Rebecca Greenspan es licenciada en Economía por la Universidad de Costa Rica, máster en Economía por la Universidad de Sussex y fue doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, la Universidad de Extremadura y la Universidad Europea. Pues bien, Rebecca, yo creo que antes de presentar a los demás, si te parece, nos das tú pues una visión de dónde estamos en este momento, cómo va a afectar el COVID, qué necesita América Latina de la cooperación española, de la cooperación de la Unión Europea, porque en la medida en que podemos orientar esa voz, lo estamos haciendo todo lo que podemos hasta quedarnos afónicos a veces y lo seguiremos haciendo porque creemos que es, bueno, que es nuestro deber y como he dicho, que América Latina es esencial para Europa también. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles, y de verdad gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores también de España, porque hemos estado muchas cosas juntos y hemos iniciado unos diálogos precisamente entre España y América Latina y nosotros mismos hemos impulsado muchísimo una cosa que yo creo que es sumamente valiosa en este momento, ¿no? Que es el intercambio de información y de conocimiento, de experiencia, porque estamos ante un hecho inusitado en una magnitud global que no esperábamos. No tenemos todas las respuestas. Por supuesto que el confinamiento nos ha permitido darle tiempo a la ciencia y a la investigación y a la experiencia médica, pero necesitamos compartirla y yo creo que hoy más que nunca la cooperación, la solidaridad, la humildad frente a esta crisis que debemos tener todos para poder aprender mutuamente se convierte en un valor muy grande, ¿no? Y yo creo que el espacio iberoamericano que ha defendido tanto la cooperación horizontal, no solo la cooperación sur-sur, sino la cooperación horizontal, donde España y Portugal han sido miembros tan activos de una triangulación, de una cooperación triangular y sur-sur distinta, que tiene tal vez en la base de su ética el hecho de que todos aprendemos de todos, de que no hay nadie que tenga, como dije antes, todas las respuestas, sino que todos tenemos algo que ofrecer y algo que aprender. Y esta pandemia yo creo que pone de relieve de nuevo una forma de cooperación distinta, no solo la importancia de la cooperación y la solidaridad, del multilateralismo, sino también de que eso se ejerza de una manera distinta. Así que me alegra enormemente, Ángeles, estar acá y estar con gente a la que quiero tanto, tu persona, pero también Amexit en la
con Laura Carrillo Oxfam, que es un referente moral y ético, sin lugar a dudas, y por supuesto con Carmen Castilla también acá. Hiciste un repaso muy bueno, Ángeles, de lo que está pasando en América Latina y de los retos que tenemos. Entonces, déjeme tal vez solamente mandar algunos mensajes. Uno es que si bien se dice que este virus no discrimina, porque no discrimina países y no discrimina personas, lo cierto es que su efecto sobre los países y las personas es diferenciado. Y eso no debemos olvidarlo, porque si bien todos tenemos la misma capacidad de enfermarnos, no todos tenemos la misma capacidad de curarnos o de salir bien de esta crisis. Y yo creo que en la base de eso es en lo que debe estar nuestra discusión. Dentro de nuestros países tenemos que dar que las medidas sanitarias y las medidas de política económica y social lleguen a todos los sectores que lo necesitan. Y aquí tenemos grandes retos. Uno, porque si bien en América Latina, y yo debo decir, la mayoría de los países y de los gobiernos se han portado con enorme seriedad y responsabilidad frente a la pandemia. Han puesto medidas muy tempranamente, han aprendido de lo que estaba pasando en España, de lo que estaba pasando en Europa. Lo cierto es que los sectores afectados por esta pandemia, que no se pueden mantener a sí mismos, que no tienen la resiliencia, ¿no?, que es una palabra ahora muy de moda, para enfrentarse a esta pandemia, sin que eso deje medidas de largo plazo o impactos de largo plazo en su familia, ¿verdad? Muchos podrán pasar esta pandemia, será duro, pero no tendrán que tomar decisiones de si los niños siguen o no siguen en la escuela, de si tenemos ingresos para comer o no comer, de si después de esto yo voy a tomar decisiones en el corto plazo que van a afectar mi vida para siempre, ¿verdad? Y eso es lo que debemos evitar con estos grupos vulnerables. Y esa población, queridos amigos, querida Ángeles, no es solo la población pobre de América Latina. Esa es también ese grupo de población vulnerable que está por encima de la línea de pobreza, pero que se parece mucho a los pobres. Como vos dijiste, no tienen un acceso universal a la salud, no tienen protección social, no tienen seguro de desempleo, están en el sector informal. Si no salen a trabajar, pues su familia no tiene alimentos en la mesa, ¿verdad? Y por lo tanto estamos hablando de por lo menos el 40% de la población de la región, con diferencias entre los países, pero donde una extrema focalización va a dejar a muchos por fuera y puede dejar a los grupos más vulnerables o a los grupos más discriminados, Ángeles. Nadie está hablando de si estamos llegando a la población LGTBI o nadie está hablando de si estamos llegando realmente a los migrantes, porque en la medida en que no nos curemos todos, pues no se va a curar nadie. Y esa universalidad a la que tenemos que aspirar, yo creo que es fundamental. Y por eso hago a través, y lo digo porque España está haciendo un apoyo muy importante en la Unión Europea y a nivel global, de las instituciones multilaterales. Y es que no dejemos a los países de ingreso medio por fuera de los impactos que vamos a recibir de esta pandemia. Los efectos van a ser brutales. Podemos perder una década de avances en nuestra región. Algunos están hablando de una nueva década perdida en América Latina. No podemos dejar que eso pase. Y lo cierto es que con nuestros recursos no vamos a poder evitarlo. Necesitamos del apoyo internacional. Necesitamos de los bancos de desarrollo, del Fondo Monetario, de las nuevas reglas a nivel internacional que permitan más déficit y más deuda de nuestros países. Este no es el momento de la austeridad. Este es el momento de la expansión del gasto para la salud, para el apoyo a las poblaciones vulnerables, para defender nuestro tejido empresarial. Las micro, pequeñas y medianas empresas de América Latina son el 99% de nuestro tejido empresarial, de nuestras fuentes de trabajo.
y por lo tanto requieren de apoyo. Y aquí vamos a necesitar tanto ayuda humanitaria como ayuda al desarrollo. Este es el momento de defender una acción coordinada, concertada, solidaria y multilateral para el mundo entero. Y América Latina lo necesita más que nadie. No quisiera seguir más por ahí, pero los países de ingreso medio representan el 75% de la población mundial y el 70% de las personas por debajo de la línea de pobreza. Dejarnos por fuera es no hacer la tarea que tenemos que hacer en estos momentos. Bueno, muchas gracias, Rebeca. La verdad es que el desafío es ilimitado, ¿no? Ilimitado y además se enfrenta también a una tendencia de una parte de la población a hacer una introspección y a decir, no, esto es lo mío y de aquí no sale nada. Por tanto, la labor de comunicación que tenemos que hacer para llegar a nuestras poblaciones y a que entiendan que la cooperación es esencial, mucho más importante ahora que nunca, porque lo que no hagamos por el otro, bueno, pues volverá como un boomerang contra nosotros, no solo en términos de virus, sino en términos de inseguridad, de movimientos descontrolados de población, etcétera, etcétera. Pero la tarea es ingente y bueno, en fin, hacer entender esto a todos los gobiernos, los bancos, todas las instituciones y movilizar todos esos recursos, bueno, pues es una labor titánica. Estamos todos y tenemos todos que empujar y en particular, bueno, todos los que estamos aquí, los interesados en que en los países de renta media y en los países latinoamericanos esto salga adelante. Sobre esto supongo que también en México estáis trabajando muchísimo. Laura Elena Carrillo nos acompaña también hoy, es un gran honor, es casi un madrugón en México ahora, ¿no? Bueno, ya no tanto. Sí, Laura Elena Carrillo es directora ejecutiva de Amexid, nació en Tijuana, en Baja California, en México. Cuenta con licenciaturas en Comunicación y Educación, maestrías en Historia y Desarrollo Sostenible y un doctorado en Desarrollo Regional. En 2010 se integró en el Servicio Público en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Ciudad de México para coordinar el programa Niñas y Niños Talento y también participó en el Fideicomiso Educación Garantizada como directora del programa de estímulos así. Fue directora de evaluación del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y es investigadora y docente en el básico medio y superior y ha participado como ponente y moderadora en muchos congresos. Tiene, por tanto, una experiencia, bueno, en muchos sectores, en particular veo en el sector de la educación, que he mencionado antes, que creo que es básico, porque todo lo que se queda en el sector de la educación es una pérdida enorme, no solo en este momento, sino para las generaciones futuras. Entonces, bueno, quizás nos pueda hablar un poquito de cómo está enfocándose en América Latina la salida del colegio de todos los niños que viven el confinamiento sin acceso al trabajo online. Esto está pasando también en nuestros países europeos. Hay un sector de la población aquí que se ha visto desescolarizada naturalmente y desescolarizada 100% porque no tienen ni siquiera colegios que puedan montar unas plataformas para darles clases. Así que, bueno, el curso, digamos, que ha acabado. Ahí hay un punto que me interesa mencionar, Rebeca también lo hablaba, es el de la triangulación. Aquí efectivamente vamos a comer con una buena experiencia en el mundo de la triangulación y la cooperación y de la cooperación horizontal. No sé si en este sector podemos participar, bueno, pues en construir alianzas que nos refuercen. En fin, Laura, adelante, por favor.
secretaria. Muchas gracias, secretaria Ángeles. Bueno, primero que nada, un honor que se nos haya considerado a la Agencia Mexicana de Cooperación para participar en este webinar. Es un gusto muy, muy grande para mí poder compartir con Carmen, con Rebeca, con quienes tengo una relación más allá de lo profesional. Incluso yo diría, han sido muy amables también cuando yo llegué a la agencia, en irme acompañando en este proceso, porque efectivamente he estado en diferentes áreas que tienen que ver con la cooperación, pero realmente ha sido una experiencia muy interesante, sobre todo también por los retos que nos pone el gobierno que fue electo en el 2018 y que durante el 2019 estuvimos arrancando con diferentes programas de cooperación. Entonces, mira, un poquito, secretaria, con lo que mencionas de la importancia de la educación, me gustaría platicar también un poquito los retos que hemos tenido aquí en el país, pero antes de eso, si me permites, me gustaría como poner un contexto de cómo una crisis como esta se afronta con diferentes filosofías dependiendo de cuál es la perspectiva que tiene un Estado frente a situaciones de emergencia, pero es decir, la forma como te aproximas a una situación de emergencia tiene mucho que ver en cómo tú entiendes tu participación, tu responsabilidad como Estado, cómo entiendes cuál es la responsabilidad de cada uno de los sectores del país. Eso te va a llevar a organizarte de una o de otra manera. Entonces, en el caso de México, yo diría que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya veía a México desde el momento en que llegó en un estado, digamos, de emergencia de algún tipo. ¿Por qué? Porque ya veíamos que había muchas cosas que se deben hacer por el bienestar del país y se empezó a tomar acciones en ese sentido. Entonces, la filosofía es que tenemos que ayudarnos todos y tenemos que cooperar, no nada más, incluso fíjate, no nada más entre las regiones de México, sino también las regiones que tenemos aledañas de otros países, porque eso sin duda también influye mucho en el desarrollo que puede tener una nación, un estado, un municipio, una ciudad. Entonces, esa es la filosofía que está permeando también ahorita en la manera como estamos afrontando la crisis. México es una federación. Los estados, los 32 estados, tienen independencia. Entonces, por ejemplo, fíjate, el año pasado se creó el Instituto Nacional de Salud y Bienestar, que procura, la idea es que todos los mexicanos tengan una seguridad social y una seguridad en cuestiones de salud. Pero eso cada estado, porque es independiente y tiene su independencia, decide si quiere participar o no en este instituto para asegurar este esquema de salud garantizada para todos sus habitantes. Y fue un trabajo que se estuvo haciendo casi buena parte del año pasado y casi todos los estados, de hecho, se incorporaron al instituto. Este instituto es el que ahorita está llevando la mayor carga de las respuestas que se están dando a la emergencia del COVID-19. Entonces, el avance que se tuvo, como digo, como ya se entendía que ya teníamos un rezago en salud, que ya teníamos la necesidad de ponernos de acuerdo, ha hecho que en este momento de crisis empezara a darse una comunicación muy cercana entre gobernadores. Nos ha tocado participar en varias reuniones con gobernadores, con los secretarios de salud de cada estado, precisamente para coordinar la respuesta que se está dando en términos de emergencia, particularmente. Entonces, como yo digo, ha influido mucho la forma como el presidente, como el Estado, como las instituciones entienden su grado de responsabilidad en la respuesta que se tiene que dar. Al principio, por ejemplo, todos los estados, como les digo, somos 32 estados, somos más de 100 millones de personas, 114 millones de personas. En el momento en que empezamos a tener contagios y empezamos a tener emergencias, todos los estados dicen, yo necesito todos los ventiladores que pueda encontrar. Y necesitamos coordinarnos y hacer prospectivas y hacer proyecciones y saber realmente a dónde hay que mandar los ventiladores en el ánimo de salvar el mayor número de vidas. Entonces, toda una serie de decisiones que se están tomando, como les digo, partiendo de una filosofía en la cual nosotros entendemos que todos somos partícipes en la toma de decisiones, la iniciativa privada se está involucrando mucho también,
Y también, por supuesto, el tema educativo ha sido bien interesante y ahora sí, si me permiten, entraría en él. Antes de también quisiera compartir, si tuviera yo tiempo, algunas reflexiones que ya el propio presidente Andrés Manuel ha compartido con el país. Pero en el caso educativo, ha sido bien interesante porque también eso es algo que en el tema de educación, de innovación tecnológica, de forma, es algo que incluso, por ejemplo, el canciller Marcelo Ebrard lleva años, desde que era jefe de gobierno, lleva años impulsando la educación digital, la innovación en la educación, y de pronto esta emergencia nos vino a ponerle el acelerador a estas necesidades en las que nos vimos realmente dependiendo de las habilidades que las maestras y los maestros pudieran tener en el ámbito de esta tecnología educativa para que nuestros alumnos en todo el país no pierdan el ritmo, no pierdan por lo menos, sabemos que es muy difícil en esta situación pensar en tener un esquema educativo, digamos, ordinario, tradicional. Pero en la medida de lo posible se ha estado tratando de recuperar esta dinámica. Se ha contado también con los canales de televisión estatales o canales de televisión abierta, que como le decimos en México, también se han involucrado en el sistema educativo. Y ha sido al final interesante y muchos maestros con los que he podido dialogar coinciden en que ha sido un proceso que al final también ha traído un aprendizaje, un beneficio, unos retos, en los que también los padres de familia han revalorado también la participación que pueden tener en la educación formal, digamos, o en la educación básica de sus hijos. Entonces, como todo, bueno, ya me estoy anticipando a las conclusiones, pero como todo, estas emergencias nos generan mucha reflexión y mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, entre estas reflexiones, si me permite, me gustaría compartir algunas de las que ya nuestro presidente presentó el domingo pasado. Él hizo una presentación, unos documentos, en el que hablaba, por ejemplo, que pues ahorita nosotros estamos en la fase 3 de la pandemia, de la crisis. Creemos que por lo menos vamos a estar un mes más en esa situación antes de que empecemos a retomar una situación un poquito más normalizada de la vida social. Pero bueno, el impacto que esto va a tener en la economía de nuestro país, derivado también del impacto en la economía global, pues nos va a tener que llevar a reconsiderar parámetros tradicionales, ¿no? Con los que hemos medido el desarrollo y el bienestar, como decía Rebeca. Es evidente que algunos de los avances económicos y en desarrollo que se pudieran haber tenido, pues se van a tener que reconsiderar, nos vamos a, sería la palabra, atrasar un poco, pero como digo, pues hay que revalorar entonces cómo vamos a medir nosotros qué es bienestar y qué es desarrollo e incluir, porque también eso es algo que nosotros hemos pedido que se incluya en la OCDE, nuevas variables, incluso, que pudieran dar fe realmente de un tipo de desarrollo que vaya más allá de las mediciones económicas. También él comenta que la política pública que implementa quiere hacer un llamado para adaptar nuevas formas de convivencia al interior de nuestros países para atender a la población más necesitada, y en ese sentido lo que yo les decía, que ha habido mucho diálogo con las autoridades estatales y las autoridades municipales. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues hay que fortalecer los sistemas públicos de salud, porque sí, eso es algo que ya les decía yo desde el año pasado, lo hemos notado, pues falta camas, falta material, falta equipo, hay que apoyar a nuestro personal médico y pues por supuesto la investigación científica. La investigación científica, ahora nos damos cuenta de la importancia que tiene darle un gran impulso a este ámbito. También, bueno, pues algo que tal vez ya lo sabíamos, pero igual hay que fortalecer, pues es la atención que se tiene que dar a enfermedades crónicas, que en el caso de México particularmente han sido muy notables y han hecho que muchos de nuestros connacionales se vean afectados, pues es hipertensión, diabetes, obesidad, padecimientos renales. Entonces, se está haciendo, bueno, pues esta reflexión de lo importante que es también pues el tema de la prevención en la salud. Y eso es algo que también el año pasado hubo un gran debate, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, para el etiquetado de los productos, de manera que niños, jóvenes puedan leer realmente en los productos
cuál es el contenido nutricional que pudieran tener. Este fue un primer paso, pero evidentemente esta crisis nos lleva a replantear la necesidad pues, de tener tal vez estrategias más, incluso más agresivas en el tema de la prevención y por supuesto en la promoción de la salud mediante el deporte y el ejercicio. También, bueno, pues estamos viendo que se necesita pues un apoyo internacional a la hora de conseguir equipos de manera urgente. Lo que pasó en este momento incluso nos está pasando a nivel interno del país. No todos los estados de la federación se están viendo afectados con el mismo ritmo. Entonces, ¿cómo le hacemos, como decía yo hace rato, para poder aprovechar los equipos de mejor manera y entonces de pronto asignar los equipos en donde más se necesitan y cuando ya no se necesiten tanto porque se va recuperando esa zona, poder trasladar el equipo, los esfuerzos a donde empieza el problema a subir? Y creemos que eso también se está viendo a nivel internacional. Nosotros ahorita, por ejemplo, en México hemos tratado de conseguir ventiladores y ha sido un reto, porque muchas naciones estamos en esa situación. Y en ese sentido, bueno, pues también creemos que la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, pues tienen un papel muy importante para convocar a los científicos, que tengamos esfuerzos globales, que estén al alcance de todos, y por supuesto, pues encontrar lo antes posible los protocolos de atención médica y por supuesto la vacuna, que creemos debe estar al alcance de todos. Y más adelante, si tengo oportunidad, pues les platicaré de la experiencia de lo que se propuso en Naciones Unidas por parte de México, precisamente en ese sentido. Pero bueno, nada más decir que en el sentido económico y financiero, pues el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, todos estos organismos han sido y tenemos que potenciar la promoción de cooperación internacional y de desarrollo que puedan dar para nosotros. Ya ven que la CEPAL nos ha también apoyado mucho en este sentido de replantear esquemas de pagos de deuda, esquemas también de cofinanciamientos, de créditos. Entonces, dependemos pues de una organización mundial en ese sentido en el que todos los organismos pues, puedan tener presente que realmente todos los habitantes del país, como bien dice Rebeca, ¿no? 70% que se encuentran en una situación vulnerable o semivulnerable, pues puedan tener acceso a una oportunidad económica y también a una oportunidad de salud. Bueno, regresando a lo que mencionaba sobre Naciones Unidas, estamos muy contentos porque se pudo tomar en cuenta y no tomó tanto tiempo llegar a esta resolución en la que pedíamos que todos los Estados miembros de Naciones Unidas no cayeran en especulación y que todas las disposiciones que limitaran el acceso a los productos necesarios de la pandemia se hicieran a un lado para poder todos tener un esfuerzo conjunto de investigación y de financiamiento para medicamentos que necesita toda la población mundial. Entonces, pues esta propuesta tuvo una buena acogida, como ustedes saben, se aprobó prácticamente de manera inmediata y eso nos enorgullece mucho, porque creemos, como yo decía, que esa es la filosofía que debe prevalecer, es la filosofía que estamos impulsando dentro de México y que sentimos que a nivel mundial debe ser también de esa forma. Bueno, en el plano regional, el 26 de marzo les quiero platicar también que el canciller Marcelo Ebrard convocó una reunión ministerial sobre asuntos de salud para atención y seguimiento de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. Participaron los países de CELAC, también la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEGIP también estuvo, la Comunidad del Caribe del Sistema Económico Latinoamericano del Caribe y también la Comisión Nacional de Salud de China. Y entonces se hizo una alianza estratégica partiendo de CELAC y con el apoyo de CEPAL, precisamente para complementar la estrategia regional que vamos a tener para América Latina y el Caribe. Se están haciendo ya los diagnósticos del impacto que se va a tener en las 33 regiones, en los 33 países de la región, precisamente para tratar de reducir los impactos económicos que sin duda van a ser muy fuertes
y ya se están viendo, de hecho, ya se están viendo las consecuencias de estos impactos en todas las regiones de América Latina. Y bueno, nada más terminaría platicándoles que el día de hoy México se incorpora también a la Coalición para la Innovación en la Preparación de Pandemias, que auspicia Noruega, para generar una vacuna contra el COVID. Esto es fundamental, consideramos, que se encuentre pronto esta vacuna, pero como insistimos tanto, que esté en posición de beneficiarse toda la población mundial. Entonces, eso es algo en lo cual todos nos tenemos que organizar, tenemos que ver derechos, patentes, y creemos que es bien importante que los países, por lo menos los países latinoamericanos, vayamos de manera conjunta en este esfuerzo, pues para asegurar como digo, la salud de la región. Y pues básicamente eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes, y más adelante, por supuesto, si hubiera preguntas, no quiero extenderme en el tiempo, estamos encantados de participar aquí en el seminario. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, Laura. Es un panorama muy completo de la situación en México y de los impulsos de México en distintos ámbitos. Un par de comentarios. En materia de equipamiento hemos estado todos igual, intentando ver cómo accedíamos a respiradores, a mascarillas. Se ha planteado en todos los países europeos también qué hacer para desplazar a enfermos de unas comunidades a otras, porque en algunas las UCIs estaban saturadas y en otras no. Así que, bueno, nadie estaba preparado realmente para esta pandemia, como se ha puesto de manifiesto en todos los países. Y bueno, quiero hacer también un comentario sobre el multilateralismo. Desde luego, la iniciativa de México con esta resolución para que todo el mundo tenga acceso a la vacuna cuando se encuentre ha sido básica. Nosotros lo hemos apoyado. El multilateralismo en este momento es la única respuesta. Eso es algo de lo que tenemos que convencer a quienes, como decía antes, en nuestras poblaciones no creen en ello. Pero si no hubiera sido por el llamamiento de OCHA, de la OMS, por el Gavi y el CEPI, en el que también están participando ustedes, pues lo tendríamos mucho más difícil. Lo que hay que hacer ahora es reforzar todos estos mecanismos multilaterales, reforzar a la OMS y todos sus mecanismos de control y sus protocolos para que no nos vuelva a ocurrir esto, ¿no? Y que tengamos mecanismos mucho más sólidos para responder a una futura pandemia o a una futura crisis sanitaria. Bueno, seguiremos la conversación después, pero quiero presentar ahora a Frank Cortada, director general de Oxfam Intermón, una organización que es muy inspiradora de la cooperación española, porque nos leemos siempre con atención y detenimiento y cariño todos los informes que nos pasan. Tienen análisis que consideramos muy acertados, así que lo que nos diga Frank ahora pues será acogido con mucha atención por el sector de la cooperación española y sobre todo de la ECID y de todo el equipo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Frank Cortada ha sido director de programas de la Confederación Oxfam durante casi 8 años. Ha liderado los programas de influencia, desarrollo y acción humanitaria en 90 países. Y antes de esta experiencia, durante casi 11 años, estuvo en el equipo de captación de fondos institucionales. En esto puede ser muy útil para darnos pautas sobre cómo captar fondos, ¿no? Bueno, liderando distintos equipos de cofinanciadores hasta asumir la dirección del equipo del Departamento de Cooperación Internacional. Frank Cortada es ingeniero y así ha trabajado en el terreno en distintos contextos, en América Latina, en los Balcanes, en Senegal. También trabajó antes en acción contra el hambre, en respuesta humanitaria en el terremoto de El Salvador.
y bueno, ha realizado muchos estudios en materia de desarrollo, exclusión social, diversidad cultural, y se ha formado en muchos ámbitos de liderazgo, coaching, etcétera. Así que, Frank, desde luego la visión que tú nos des de cómo puede impactar en América Latina esta crisis y dónde crees que se debe incidir más por parte de las cooperaciones de los países latinoamericanos y de España y la Unión Europea en colaboración, como decíamos antes, pues de una forma horizontal, triangular y sobre todo sumando fondos y sumando instrumentos, en fin, nos interesa mucho escuchar tu experiencia y tus propuestas. Muchísimas gracias. Y la verdad es que es un privilegio. Y construyo sobre lo que ya ha salido, ¿no? Porque yo creo que ya van saliendo muchos elementos de diagnóstico que nos ayudan. Y en ese sentido, para mí había tres que ya nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. El primero es esa realidad de que COVID agrava la situación en América Latina, pero el problema le precede, ¿no? Y ahí yo creo que cuando miremos a futuro, en esa cooperación que queremos para el futuro, tenemos que ser muy honestos en entender esas debilidades estructurales, esas desigualdades, esas vulnerabilidades de las que hablaba Rebeca, ¿no? Porque desde ahí podremos construir trabajando en corregir lo estructural y no quedarnos en el corto plazo. Rebeca ponía el énfasis, y también lo hacía Laura, en toda la parte de refuerzo de los sistemas de salud. Y yo coincido que es el momento de expansión y de inversión en todo lo que son servicios públicos. Y para ello es verdad que necesitamos una combinación de elementos. Salía toda la parte de AODE, que yo creo que es muy importante, incluso en América Latina, no dejarnos engañar por ese espejismo de países de renta media. Yo creo que incluso ahora en países de renta media esa AODE es muy importante. Hay todos esos mecanismos de los que hablaba Laura de condonación de deuda, que no hay que minimizar, ¿no? Porque como Oxfam, mucha gente ha hecho cálculos, ¿no? Pero como Oxfam sabemos bien que simplemente condonar y suspender los pagos de deuda en el 2020 liberará del orden de 40.000 millones de dólares, ¿no? Que pueden reinvertirse en esa prevención y en esos refuerzos del sistema de salud, ¿no? Hay un tercer elemento que no ha salido todavía y que yo creo que es muy importante en América Latina, pensando en el largo plazo, que es todo el paquete de reformas fiscales. Si queremos sistemas de salud, si queremos sistemas de protección social en América Latina que lleguen a todos y que garanticen el acceso por igual a todo el mundo, hay que empezar a pensar en una reforma fiscal que sea progresiva. Ahora mismo, si uno mira de dónde llegan los tributos en la mayoría de países de América Latina, más del 60% de esos tributos son impuestos al consumo. Y sabemos que los impuestos al consumo no entienden de rentas. Y solo el 20% son impuestos que gravan riqueza, que gravan propiedades. Entonces, yo creo que si queremos reforzar esos sistemas de salud en largo plazo, hay que empezar a visibilizar todo ese tema de reforma fiscal. Es un primer elemento, ¿no? Toda esa parte de cómo reforzamos lo público, que ahora todos valoramos tanto, ¿no? Hay un segundo elemento en el que yo estoy muy de acuerdo también con Laura Elena, que es justo ese cambio de paradigma, ¿no? Y yo lo decía, creo que tenemos que romper el paradigma de países de renta media, no nos ayuda, no nos sirve, lo decía también Rebeca, el 60% de la población pobre está en países de renta media. Yo creo que incluso es cuestionable toda esa lógica de graduación, ¿no? De países de renta media, y tenemos que empezar a entender las trampas en las que nos hemos metido y cómo estamos mirando a los países desde esa mirada, ¿no? El tercer elemento que quiero poner encima de la mesa, porque creo que tiene que salir con mucha fuerza, es que esta crisis tiene rostro de mujer, una vez más, en América Latina, ¿no? América Latina es una de las regiones más letales para las mujeres, no quiero ni hablar de los índices de feminicidios. Sabemos de sobras que en estos momentos de confinamiento, de crisis, es bastante probable que en este contexto hayan aumentado la violencia de género en muchos países de América Latina, y es bastante probable, porque sabemos lo que va a ocurrir, que cuando llegue la recesión económica y entremos en todo ese ciclo de crisis económica y social, las mujeres van a ser las que vuelvan a sufrir más esa violencia de género por un tema de ingresos, por un tema de acceso a mercados, por un tema de
de toda esta cultura machista que impregna en América Latina todavía, desafortunadamente. Y desde ahí yo creo, Ángeles, que habrá que empezar a pensar qué significa todo eso para esa cooperación del futuro, ¿no? Cómo ponemos en el centro la violencia de género, tanto en el apoyo directo a las asociaciones de víctimas, como en todos los planes sectoriales tener esa mirada, por ejemplo, de género, ¿no? Y de violencia contra las mujeres. Soy muy consciente del tiempo, entonces me voy a callar. Le voy a dar pie a que hable también Carmen y a ver si nos da para lanzar algunos mensajes más, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Frank. Sí, desde luego, tu incidencia en la importancia de reforzar o de reformar de la cabeza a los pies los sistemas fiscales de los países latinoamericanos pues es esencial, ¿no? Y yo me quedo también con el mensaje de la importancia de que se condone la deuda de todos estos países. Quiero hacer, antes de dar paso a Carmen, quiero hacer unos comentarios sobre las cuestiones de género. En este ministerio, bueno, el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno muy feminista. En este ministerio llevamos tiempo trabajando en el refuerzo de las políticas de género. Ahora queremos hacer además una estrategia de política exterior de género transversal, pero está animada a que estas políticas de género tengan una gran incidencia en nuestra política de cooperación. Ya en la cooperación se ha trabajado mucho este sector. Desde luego la violencia que sufren las mujeres se ha multiplicado dentro del confinamiento y además el tráfico de mujeres, etcétera, pues va a seguir incrementándose, ¿no? A raíz probablemente de esta crisis. Así que tendremos mucho cuidado en reforzar nuestras políticas de género y es una de las prioridades que hemos marcado en las pautas de esta reorientación del COVID. Y además España está impulsando dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución sobre COVID, niña y mujer, porque de la misma manera que en España hemos querido declarar servicios esenciales todos aquellos relacionados con la violencia de género, con el acceso de las mujeres bueno, pues a un teléfono de socorro, a un alojamiento alternativo, a asesoramiento psicológico, etcétera, creemos que esto, pues en la medida de lo posible, tiene que estar al alcance de las mujeres en todo el planeta. Pero bueno, también para no quitarle más tiempo a Carmen y poder tener una segunda ronda, quiero presentar ahora a Carmen Castella, directora de Cooperación con América Latina y Caribe en la ECID, que está actuando, fungiendo ahora como directora de la ECID en ausencia de otra persona. Es diplomática de carrera desde el año 2000, licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, máster en Comunidades Europeas y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, máster en International Business Law por el Instituto de Empresa y además tiene un diploma de liderazgo para la gestión pública del IES. Carmen ha estado en la Embajada de España en Guatemala, en la Embajada de España en París, ha estado en el gabinete de presidencia del gobierno como vocal asesora en el Departamento de Política Internacional y ha estado en distintas ocasiones trabajando en la cooperación española en la ECID. Estuvo también en Naciones Unidas como consejera en la representación de España y desde 2017 está dirigiendo la política de cooperación de la ECID hacia América Latina y Caribe. Bueno, Carmen ha sido quien en buena medida ha articulado toda esta respuesta de la agencia al COVID-19 y pues Carmen, te dejo contar lo que hemos hecho y en especial en materia de género también, porque pues sí, somos la mitad de la población mundial y una mitad que sufre mucho. Adelante, Carmen. Muchas gracias, secretaria. Bueno,
Es un placer y un honor compartir este rato con vosotros. Y quiero comenzar señalando lo oportuno de este webinar y felicitando a la Fundación Carolina, porque creo que es importantísimo y en vuestras exposiciones lo habéis todos puesto de manifiesto, tanto hablar de cooperación para el desarrollo en este momento, como en particular hablar de cooperación para el desarrollo en América Latina. Creo que es importante hablar de cooperación para el desarrollo porque ante el brutal impacto que la crisis está teniendo en nuestros países, es evidente que va a haber una tendencia y fuerzas que van a empujar hacia el repliegue, ¿no? Y la verdad es que esta pandemia y sus consecuencias no podremos frenarlas desde el repliegue nacional, sino a través de la cooperación internacional, de manera que este es el momento para reivindicarlo. Si en algún momento la cooperación tuvo una razón de ser, es precisamente la situación y la crisis que nos toca atender en este momento, ¿no? Y es importante hablar de América Latina y Caribe y darle voz a la región, porque sin duda en los foros internacionales, y creo que los tres lo habéis señalado, es una región olvidada. Necesitamos que piensen en ella tanto en el G20 como las IFIs, como los grandes donantes, ¿no? Y efectivamente hay una trampa porque seguimos utilizando criterios de asignación de AOD que no están adecuados y actualizados a la Agenda 2030. La Agenda 2030 supone una separación entre norte y sur y supone un concepto distinto de desarrollo que no puede basarse en la renta per cápita, que tiene que tener en cuenta la desigualdad. Y en ese sentido, tener un criterio de asignación de AOD que solamente tiene en cuenta la renta, pues bueno, hace que las decisiones políticas de asignación de esa AOD no sean todo lo acertadas ni lo eficaces que nosotros pensamos. Sin embargo, por quedarme también con algo positivo que creo que se está poniendo de manifiesto esta crisis, es por un lado la toma de conciencia, siquiera forzada, de lo global. Ya sabíamos todos que vivíamos en un mundo global, pero es que ahora realmente lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Y eso es importante porque de alguna manera nos va a forzar a tomar conciencia de que aquello que más nos importa a todos, la paz, la seguridad, la salud, es algo que no podemos defender ni garantizar a nuestros ciudadanos por nosotros mismos. Necesitamos trabajar en equipo, trabajar conforme al ODS 17. El segundo aspecto positivo que yo diría, y que también mencionaba Fran, es que hemos tomado conciencia de la importancia de lo público. Necesitamos más y mejor gasto público. Para eso necesitamos movilizar, sin duda alguna, impuestos y creo que la región de América Latina y Caribe tiene margen de mejora en ese ámbito, pero también necesitamos sobre todo asegurar unas instituciones que tengan las capacidades necesarias para proveer servicios sociales básicos de calidad. Las instituciones públicas en América Latina y el Caribe se van a ver sometidas a una presión enorme, como lo estamos siendo en todo el mundo, desde luego en Europa sin duda, y es es en este momento cuando tienen que tener la capacidad de dar resultados para evitar el riesgo de ser cuestionadas, ¿no? Lo cual abriría otra vertiente más a esta crisis, como sería la de una posible estabilidad. Ambos factores, el hecho de ser pues una crisis global y el hecho de que sea necesario lo público, nos lleva necesariamente a apostar por las alianzas. Se está viendo muchísimas iniciativas en todos los ámbitos innovadoras y de solidaridad, de reconversión de empresas en producción de material sanitario, de puesta en común de conocimientos y experiencias, lecciones aprendidas. Creo en ese sentido que es de justicia reconocer a la SEGIP y a su secretaria general la eficacia y el liderazgo con el cual está defendiendo el espacio iberoamericano como un espacio de encuentro, como un espacio de puesta en común de conocimiento, ¿no? Que es sin duda lo más necesario a día de hoy. A la hora de hablar de alianzas también, evidentemente, y mencionaba la secretaria de Estado en una de sus presentaciones, la cooperación sur-sur y la cooperación triangular. A mí me gustaría recordar que América Latina y Caribe es una región no solamente pionera, sino líder en cooperación sur-sur y triangular. Es una región, además, profundamente comprometida con los bienes públicos globales. Pensemos en su papel en la Agenda 2030, en la firma de los acuerdos de París, en su apuesta por el multilateralismo. Es decir, América Latina y Caribe está llamada a ser y debe ser parte también de la solución. Y yo creo que está en posición para aportar
mucho a esta respuesta global a la pandemia. Desde la cooperación española estamos tratando de articular una respuesta, primero, que combine la necesidad de atender lo inmediato, la emergencia, y también la vertiente humanitaria, desde luego respondiendo al llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, a su plan de respuesta humanitaria global, pero combinar esa inmediatez que a todos evidentemente nos ahoga y nos preocupa, con la necesidad de mantener un trabajo a medio y a largo plazo. Nos parece que la respuesta inmediata no puede ser a costa de líneas de trabajo y de compromisos que son fundamentales en sectores que se van a ver muy impactados. Los habéis mencionado prácticamente todos: género, el fortalecimiento institucional, agua, el cambio climático. Yo creo que el objetivo, y se lo escuché a Rebeca también hace poco, no es volver a la situación anterior, sino volver a una situación mejor. Es decir, volver a aprovechar esta crisis y transformarla en oportunidad para construir de manera diferente, ¿no? Y con la actitud que mencionaba Laura, ¿no? Con una actitud mucho más solidaria y mucho más con mirada de futuro. Queremos también dar una respuesta que sea multidimensional. Creemos que esta crisis evidentemente es sanitaria, pero va a afectar desde luego a la actividad económica, a todo lo que es la recuperación social, prestación de servicios sociales básicas, los habéis mencionado. Me gustaría añadir uno a lo que es género, a lo que es educación, que es la seguridad alimentaria. América Latina y Caribe se enfrenta a una situación de inseguridad alimentaria muy severa, y es algo que creo que tampoco nos podemos permitir. Y por último, mencionar también la particular atención que merecen todas las poblaciones vulnerables. Hemos hablado de las mujeres, se han mencionado los migrantes. Me gustaría también hacer referencia a las personas con discapacidad y, sin lugar a dudas, poblaciones con las que desde la cooperación española venimos trabajando desde hace mucho tiempo, como son las poblaciones indígenas y las comunidades de afrodescendientes, que me parece que no deben de ser olvidados tampoco en estas circunstancias. Para hacer frente a estos desafíos, efectivamente, vamos a poner al servicio de esos objetivos todos nuestros instrumentos, ya sean las alianzas que tenemos con los organismos internacionales, las que tenemos con las ONGs, y es importante resaltar el papel de la sociedad civil a la hora de atender esta crisis. Evidentemente, herramientas como es la cooperación financiera, que nos parece fundamental, y me gustaría recordar que la ministra Arantxa González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, está defendiendo una coalición de los países denominados de renta media para presentar propuestas que sean innovadoras de instituciones financieras internacionales que permitan que esas instituciones puedan ayudarles a hacer frente a las consecuencias de la crisis. Pero junto a estos instrumentos me gustaría detenerme muy brevemente en dos. Uno es el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento. Supone un esfuerzo importantísimo. Durante más de 10 años, en 18 países de la región, venimos acompañando sus esfuerzos para alcanzar el derecho humano al agua y al saneamiento. Ahora mismo tenemos 34 programas vivos, los estamos reorientando con 3 finalidades fundamentales. Uno, asegurar que los programas y el esfuerzo que se ha hecho de inversión estos años, en este momento todas las plantas y todas las líneas de distribución funcionan, porque ahora más que nunca es importante acceder al agua como primera barrera a la pandemia. Por otro lado, estamos multiplicando las campañas de defensa de higiene, campañas que además adaptamos a las comunidades y a las especificidades técnicas culturales, vivimos en una región muy rica y hay que también adaptarse y atender las especificidades de cada una. Y por último, los operadores que proveen servicios de agua se van a ver enfrentados a dificultades de liquidez, porque van a tener muchos beneficiarios que en un momento dado no van a poder pagar las tarifas. Y queremos evitar que esos problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia y les lleven a la quiebra, lo cual supondría una pérdida de un esfuerzo de muchos años, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esas 3 líneas y queremos poner en marcha nuevos programas este año muy orientados a la respuesta al COVID. Y mi última palabra será por la apuesta que lleva desarrollando la cooperación española por el conocimiento. 2 barreras de esta crisis: una es el agua, la otra es el conocimiento. El conocimiento por el que apostamos a través del plan de transferencia, intercambio, gestión de conocimiento, Interconecta. Su mascarón de pruebas son los 4 centros de formación que tenemos en América Latina y Caribe, pero estamos tratando, por un lado, de todas esas actividades formativas que hacemos de manera presencial, transformarlas, aunque teníamos una línea importante de online, pero transformar todo
en online para poder responder a esa necesidad de mayor conocimiento. Y por otro lado, estos centros de formación fungen también como laboratorios de ideas, como think tanks, en torno a distintas temáticas. Evidentemente vamos a lanzar una de las próximas semanas sobre salud y tenemos ya lista otra sobre Big Data. Me parece un tema importantísimo. Ahora mismo, gracias a los medios tecnológicos, tenemos una información muy elevada y necesitamos disponer de la formación y que nuestras administraciones públicas tengan la formación necesaria para analizarla y sobre la base de este análisis tomar las mejores decisiones políticas. Yo me quedaría aquí en este momento y encantada de seguir charlando. Muchas gracias, Carmen. Estoy leyendo en el chat que tenemos aquí, en el que participa todos los oyentes que tenemos, una reflexión. La reforma fiscal no solo se debe realizar en América Latina, sino que se debe realizar también en España. Permitirá disponer al gobierno de más ingresos económicos que podrá destinar a servicios públicos en España y aumentar el presupuesto en cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. Bueno, a mí me gustaría ahora que me dierais la opinión, porque creo que lo que nos ha explicado Frank o el inciso que ha hecho sobre sistemas fiscales es muy importante. Y yo creo, Rebeca, que ya en el pasado esto se ha trabajado en el seno de la comunidad iberoamericana, ¿no? Que alguna reflexión se ha hecho sobre reforma de sistemas fiscales y si no se ha hecho, ¿crees tú que se podría lanzar esa reflexión para, bueno, pues que veamos cómo podemos contribuir entre todos a diseñar unos sistemas más justos que graven a quienes más tienen en efecto y no al consumo, que es lo que se viene haciendo, para que, bueno, pues después se puedan hacer políticas económicas más expansivas, que es lo que requiere el momento y creo que ahora nadie lo discute. Rebeca, si te parece, responde tú, pero Laura, me gustaría que también nos dieras tu opinión desde México, en fin, y Frank y Carmen, si queréis, hablamos un poco del sistema fiscal, ¿no? Por poner algo en común ahora y discutirlo. Con gusto, y yo tengo a mis espaldas 2 reformas fiscales en mi país, querida Ángeles. Acá tienes la tercera, acá tienes la tercera. Sé lo que cuesta, sé la diferencia entre lo que uno le da al Congreso y lo que sale del Congreso, también eso lo sé. Digo, no hay ninguna duda, y lo han puesto, lo mencionó Frank, lo mencionó Carmen, y hay varias de las cosas que se están diciendo en el chat sobre el tema de la distribución, ¿no? Y no se puede hablar sobre el tema de la distribución sin hablar del tema fiscal en el país. A mí me gustaría más hablar de una reforma fiscal progresiva, no de cuáles son los instrumentos, porque, perdón Frank que yo diga, pero yo conozco reformas fiscales muy progresivas en el papel con respecto a la renta que resultan regresivas en la realidad. Y conozco reformas de impuestos al consumo que al eximir a una buena parte de unos bienes se convierte en más progresiva que la reforma de renta. No sé si me explico. O sea, lo que tiene, lo importante para las reformas fiscales que vienen es considerar la realidad de nuestros sistemas administrativos, porque no puedes plantear una reforma fiscal que operativamente no se pueda llevar a la práctica y por lo tanto hay que fortalecer las instituciones. Estábamos hablando del rescate de lo público, y parte del rescate de lo público es el fortalecimiento de las capacidades institucionales, ¿verdad? Y por el otro lado, una reforma fiscal que considere muy claramente cuál es la estructura económica y social de nuestros países, ¿no? Porque con el tema de la informalidad, con el tema de cómo se financia, por ejemplo, la seguridad social, en algunos países se financia el sistema tributario, pero en muchos de nuestros países la mejor manera es vía el sistema contributivo. Y entonces tenemos que ver cómo hacer eso, cubriendo también a los cuenta propia y a la población informal. O sea, que lo fiscal tiene más que ver con cómo universalizar también los servicios básicos esenciales, que yo puedo decir que es una tarea
y una promesa no cumplida del siglo XX en América Latina, ¿no? La no universalización de nuestros sistemas de salud, de nuestros sistemas de seguridad social, de nuestra capacidad de protección universal a la población. Entonces, sin duda alguna, yo creo que esta será una discusión muy importante que va a surgir cuando pase lo peor de la pandemia, ¿no? En este momento todos están un poco en la pandemia, en fortalecer los sistemas de salud, en hacer lo que hay que hacer, pero cuando pase la pandemia, abramos la puerta, Ángeles, y nos encontremos con los efectos gravísimos que esto va a tener en nuestra vida social, económica. Y hay gente en el chat que ha mencionado el tema psicológico, ¿no? La atención psicológica que va a requerir la población, los niños y las... Y por supuesto lo que ustedes han mencionado, las diferencias de género, porque como dije inicialmente, pues la pandemia no nos afecta a todos por igual. Y ya nosotros tenemos reportes porque nosotros estamos haciendo, y los invito a visitar nuestra página, no voy a hacer un correo, pero estamos también poniendo no solo todas las medidas económicas y sociales en un lenguaje no técnico para que sea muy accesible, sino también el tema de las medidas para la violencia de género y para los temas diferenciados, ¿no? Entre hombres y mujeres. Tal vez ahí decir que cuando abramos la puerta vamos a tener la necesidad de pensar en mediano y largo plazo. Los objetivos de desarrollo del milenio, el cambio climático tienen que seguir siendo nuestra hoja de ruta para el diseño de lo que vamos a hacer entonces, ¿no? Y por supuesto que en lo fiscal, nada más mencionar una cosa en la que Oxfam Frank ha trabajado mucho, y es cómo vamos a tasar no solo el ingreso, sino la riqueza, ¿verdad? Ahí hay una gran discusión en todos nuestros países, porque finalmente mucho de lo que estamos viendo en las cifras de desigualdad son desigualdades en la distribución del ingreso, pero no en la distribución de la riqueza, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas que son posibles, que son negociables, que tienen la economía política adecuada para poder hacer el consenso y la acción necesaria? Yo creo que va a ser una discusión muy importante que vamos a tener cuando abramos la puerta y veamos los efectos diferenciados, los impactos profundos en todo, en nuestra vida, en nuestra convivencia, en nuestra situación socioeconómica, en la relación entre las poblaciones. Tal vez yo, Ángeles, porque no voy a tener seguramente otra oportunidad de intervención, solo voy a terminar con esta reflexión muy rápida. No todos vamos a sacar, no todos estamos sacando las conclusiones correctas de esta crisis. Aquí todos pensamos igual, queremos más solidaridad, queremos más acción colectiva, queremos rescatar lo público, queremos más acción multilateral, pero no todos están diciendo lo mismo. Y yo creo que es muy importante tener conciencia que si bien estamos convencidos que la única manera para la humanidad de salir con una sociedad mejor, como decía Carmen muy bien, y gracias Carmen por tus observaciones y por lo que dijiste de nosotros, para llegar a para poder salir con una sociedad mejor y no con una sociedad peor, tenemos que poder unir nuestras voces para defender los valores más esenciales que vamos a tener que defender, porque no necesariamente las conclusiones de algunos serán estas. Habrá unos que preferirán el aislamiento, la xenofobia, y en muchos sentidos puede subir en muchas de las poblaciones. Estamos viendo eso. El tema del proteccionismo y del aislacionismo se puede fortalecer. Y el debilitamiento de instituciones como la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que fortalecer y no debilitar, pero ya vemos que eso no está siendo necesariamente la voz universal. Así que
junto con España en el espacio iberoamericano, junto con CELAC, Laura, donde yo estoy muy contenta de participar y además que he dicho que la importancia que tiene además es que tiene a todo el Caribe. Iberoamérica cubre solo 2 países del Caribe, que son Cuba y República Dominicana, ¿no? Pero el Caribe, que es parte nuestra también, ¿no? Yo creo que tenemos que fortalecer todo lo que podamos, nuestras redes, nuestros espacios comunes, y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo en Iberoamérica. Y aquí, fíjense que poner a funcionar, por ejemplo, a dinamizar una red como la red de autoridades de medicamentos iberoamericana, que existe desde hace tiempo, ahorró semanas en el conocimiento que tal vez unos países tenían con respecto a algunos de los temas, y eso es ahorrar vidas y otras cosas, que es lo que necesitamos hacer en esta pandemia. Así que cuenten con nosotros en ese sentido y muchas gracias por darnos esta oportunidad, este espacio a la Fundación Carolina y a todos los que nos acompañan en esta conversación. Muy bien, muchas gracias, Rebeca. Un placer siempre escucharte. La verdad es que no solo la cadencia, sino el contenido es muy grato siempre. Es una buena música, sí, señora. Laura, si quieres, bueno, había hecho yo esta propuesta de que hiciéramos una reflexión sobre reforma fiscal, como Rebeca sabe que cómo de difícil es, ¿no? Lo deja para el medio y largo plazo, pero siempre hay que pensar en el medio y largo plazo ya, porque esto llega enseguida, inexorablemente además. Sí, no, no, no. Y bueno, fíjate que acá en México pues tenemos, ustedes si tal vez lo hayan visto en las noticias, pero tenemos un debate fuerte por el tema de la recaudación de impuestos. Incluso se hicieron ya modificaciones a la ley en meses pasados, precisamente para que no se pudieran condonar impuestos a empresas de cierto tamaño o cierto tamaño de deuda, ¿no? Entonces, aquí el debate está fuerte y es válido, porque una de las primeras metas que tiene el presidente López Obrador, y lo dijo en la campaña, y lo dice cada vez que hablamos, es acabar con la corrupción, porque van de la mano. O sea, siempre también ha sido un valor entendido de los empresarios o de algunos profesionistas de no sentir que vale la pena el esfuerzo que pudiera implicar destinar parte de su ingreso a unos impuestos cuando piensan que no están siendo bien administrados por parte del Estado. Entonces tiene que ir de la mano. O sea, tú para poder exigir que se cumpla con una responsabilidad fiscal, pues también tienes que asegurar que se va a hacer un buen uso de ese recurso, pero además tienes que ponerte de acuerdo con todos los sectores para que entre todos definamos qué es usar bien nuestros recursos. Ahorita no hay duda, pues ahorita es aprovechar lo que se pueda recabar pues para salir de esta crisis. Pero como digo, nosotros ya estábamos en situación de emergencia desde el año pasado, ya estábamos en estos debates. Y como les digo, la primera meta es acabar con la corrupción, porque en el momento que tú empiezas a hacer eso, entonces ya puedes empezar a plantear toda la gama de problemática que tenemos fiscal. Mira, por ejemplo, en el grupo, digamos, político en el que estamos, cuando en su momento se estuvo en debates legislativos en sexenios anteriores, por ejemplo, no se estuvo de acuerdo en que se gravara el consumo, porque una persona, un profesionista que está pagando impuestos sobre la renta, que está pagando, ¿no? Se le retiene, también te está pagando un doble impuesto al tener el valor agregado. Entonces eso nos parecía que eso hacía una merma fuerte, sobre todo a la clase media que está dentro de la economía formal. Otro debate, por ejemplo, que hubo en su momento es que nosotros no considerábamos que debía haber un piso parejo de fiscalización con los estados del norte y del sur, en las fronteras. Porque sobre todo en los estados de la frontera norte del país, la situación económica, la situación financiera, la situación fiscal, se tiene que ver que es una franja común, que es el norte de México y el sur de Estados Unidos, que tiene toda una realidad y todo. Ya lo estamos viendo incluso ahorita en la crisis. O sea, se cerraron las fronteras y la frontera sur, la frontera norte sobre todo, por temas económicos y por temas de la convivencia cotidiana que se tiene en estas comunidades, y lo sé porque soy de allá, no se puede cerrar.
de la misma manera también fiscalmente se tiene que ver cómo se puede hacer un esquema tributario que realmente permita a la economía del lado mexicano competir con la economía del sur de Estados Unidos, que tiene una realidad muy distinta a la que pueda tener el centro del país, ¿no? Entonces, son debates que son bastante amplios, que no terminan, en los que realmente lo que tiene que suceder es que nos tenemos que poner de acuerdo, pero como les digo, tendremos que empezar por ahí, por asegurar que una vez que se tenga una legislación fiscal o que se tengan unas atribuciones definidas, se pueda asegurar que ese recurso, que es muy reducido, se aproveche de la mejor manera y en la que la mayor parte de la población mexicana esté de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, claro que da para mucho más debate. Me encantaría tener el tiempo para entrar porque también es muy interesante, pero también quiero, no sé si tengamos otra ronda para concluir o ya se nos está acabando el tiempo para comentar un par de cositas más que no tienen que ver con el tema tributario. Tú me dirás, secretaria. Bueno, seguimos si queréis con el tema tributario y después te damos la chance de despedirnos, si quieres, ¿no? Muy interesante el punto que haces sobre la corrupción, porque efectivamente es un mal endémico de nuestras sociedades, no solo latinoamericanas, ¿no? Sino también de la nuestra. Efectivamente, si los impuestos se van en pagar coimas, pues nadie quiere pagar impuestos, claro, ¿no? Luego, en fin, la economía informal pues es terrorífica porque pues priva, como decía Rebeca, de los servicios básicos esenciales a tanta gente que, en fin, es toda la estructura básica, es como todo el armazón de nuestras sociedades que no está bien armado, el esqueleto, ¿no? Y ahí realmente hay que meterse. América Latina, como cuando hablaba de valores, tenemos en común el Estado democrático y de derecho. Ahora hace falta darle un paso y pasar al social, ¿no? Estado social, democrático de derecho. Eso está el bienestar, que además, bueno, peligra siempre está en peligro, así que pero nos hay que... beneficia a todos, es que en realidad beneficia a todos. Por supuesto, por supuesto. Frank, por favor, adelante, sobre el tema fiscal que has lanzado tú, no, además, muy en la línea, aunque porque, ya lo has contado. muy en la línea, porque yo creo que hay una dimensión de la fiscalidad que tiene que ver con lo que explicaba Rebeca, que es cómo lo armamos en lo técnico, pero hay esos dos otros elementos que empiezan a salir, ¿no? Uno es, para que alguien esté dispuesto a dar parte de sus tributos, ¿no? Es esa valorización de lo público. Y uno de los grandes retos ahora mismo en América Latina es la privatización de lo público, que hace que toda una clase media no sienta esa necesidad de lo público, porque no se beneficia de lo público. Y como no se beneficia de lo público porque está utilizando servicios privados, ni siente que esos tributos están bien invertidos, ni ejerce esa presión sobre el gobierno para que esos servicios sean de calidad, ¿no? Y ahí hay un elemento, ¿no? En qué medida la privatización de lo público diluye esa necesidad de lo público o la capacidad de los que no tienen acceso a los servicios privados de gozar de una sanidad y unos servicios públicos de calidad. El segundo elemento es el que mencionabais tanto Laura como tú, Ángeles, que es esa parte de la corrupción. Y yo creo que hay que ser honestos. En América Latina hay una gran desconfianza y escepticismo de la ciudadanía en las instituciones públicas. Y ahí están los datos para ponerlo en evidencia, ¿no? Cuando un 80% de la ciudadanía en América Latina y en el Caribe considera que se gobierna para unos cuantos grupos de poderosos en su beneficio, ahí hay un problema, ¿no? Y hay un problema de en qué medida la ciudadanía cree en la gestión de lo público y tiene confianza en los gobiernos, ¿no? Y desde Oxfam hemos hablado mucho de la captura política, ¿no? Y de cómo las élites económicas y políticas han hecho una captura del Estado y cómo eso luego tiene el reverso de la moneda, ¿no? Que es también todo ese cierre de espacios democráticos y de recorte de derechos y libertades, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entender, como tú decías, Ángeles, cuando hablas de ese armazón, ¿no? De esas brechas estructurales que hay que trabajar. Yo creo que ahí esa centralidad de la crisis de las democracias en América Latina es un tema que habrá que abordar y en el cual yo creo que hay un rol también para la cooperación, tanto en el apoyo directo a ese espacio de la sociedad civil
cómo en esos mecanismos de diálogo que tú empezabas, Ángeles, al principio, diciendo la cooperación, sobre todo en países de renta media, no es una relación entre donante y receptor, es un espacio de diálogo con todas las partes. Y allí abrir ese diálogo con organizaciones de la sociedad civil en el diseño, la implementación y la evaluación de los programas, ¿no? Tanto en la parte de apoyo presupuestario como los programas sectoriales, va a ser muy importante. Y asumo que voy a tener, como nos prometías, el momento de agradecer y el momento de cerrar. Por supuesto, por supuesto. Ante todo, libertad de expresión. Esto básico, pase lo que pase con la pandemia que sea. Bueno, Carmen, tenemos una tarea, creo, a partir de ahora. Hay que montar estos diálogos sobre fiscalidad, corrupción y acceso a los servicios básicos. Yo creo que eso va a ser una línea bonita de trabajo, además, ya para el medio plazo. Adelante, Carmen, por favor. No, yo quería decir que efectivamente nos va a permitir construir sobre algo en lo que venimos trabajando desde hace tiempo, ¿no? Tanto en reformas fiscales en las que hemos acompañado a distintos países, evidentemente desde el punto de vista de la metodología normativa, no del contenido, porque la fiscalidad toca realmente el corazón de la soberanía nacional. Entonces ahí el papel de la cooperación tiene que centrarse y delimitarse muy claramente, ¿no? Para no servir de escudo de críticas a reformas fiscales, sino realmente ser lo útiles que podemos ser. Y también, de nuevo, a través de Interconecta, una de las líneas fundamentales de formación que hemos hecho es en temas fiscales, no solamente de recaudación, sino de gasto público. Vosotros lo decíais muy bien, ¿no? O sea, la necesidad que tiene un Estado de legitimarse para poder reclamar tributos, ¿no? Me parece evidente. Y sí, bueno, yo creo que son líneas de trabajo interesantes que podemos ampliar, desde luego encantados de hacerlo en el espacio iberoamericano, y creo que son fundamentales también en otro contexto que estaba presente antes de la pandemia, que es el descontento social y la creciente pérdida de confianza de la ciudadanía en los estados, en toda la región, ¿no? Que había acabado cristalizando en algunos estallidos violentos en Ecuador, en Chile, Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un tema urgente que la pandemia hace todavía más evidente, ¿no? Yo creo que no hay grandes motivos para el optimismo, y porque creo que efectivamente la crisis va a ser durísima y va a impactar en América Latina y Caribe en unas circunstancias, en un contexto en el que la región está atravesando una etapa dura y además con escasa atención en los foros internacionales. Pero bueno, de ahí que debamos redoblar esfuerzos. Eso nos tiene que movilizar todavía más, ¿no? Para conseguir, bueno, que la región sea atendida y acompañada y a la vez ayudarle a movilizar sus propias fuerzas, que son muchísimas. La verdad, yo siempre me gusta hablar de la potencialidad de la región, que es inmensa, y creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. Los principales aliados de América Latina y el Caribe son los países de América Latina y el Caribe. Ya me detendría. Gracias. Perdón, muchas gracias, Carmen. Bueno, pues seguiremos trabajando en todos estos sectores. Tenemos muchísimas preguntas y muchísimos comentarios de un chat muy activo. Es una lástima tener que dejarlo aquí, pero José Antonio, tienes que darnos otra oportunidad para seguir en unas semanas cuando hayamos desescalado y vayamos aterrizando las cosas, tenemos que volver a reunirnos. Por favor, si queréis cada uno de los ponentes que nos habéis acompañado hacer una reflexión y despediros de nuestros acompañantes, será un placer. Rebeca, si os parece, seguimos ya el orden, ¿no? Para mantener el ritmo que llevamos. Rebeca, por favor. Muy rápidamente, en primer lugar, agradecer, y estoy de acuerdo contigo. Ay, volvámonos a reunirnos, qué bueno hablar, ¿no? Y compartir y entender de las distintas experiencias.
Primero, yo quisiera decir una cosa que han dicho Frank y Carmen que me parece muy fundamental, y es que el pensar que los sectores medios no van a sufrir de esta crisis sería una equivocación. Igual que pensar que los países mal llamados de renta media no van a sufrir de esta crisis. El empobrecimiento de los sectores medios de nuestra población, yo creo que va a ser una de las tareas de construcción democrática más importantes que podamos tener para el futuro. Porque la desafección que puede haber hacia una sociedad que no los comprende y que no ve las dificultades suyas diarias, ¿no? Porque un indicador, mencionabas, Laura, el problema de las cifras y de los indicadores. Así como el Producto Interno Bruto no dice nada, ¿verdad?, de cómo vive cada uno de nosotros en nuestras sociedades, así también el considerar a un sector muy amplio, simplemente clase media, como si tuviera las formas para poder tener la resiliencia ante esta crisis, sería un error. Y por eso yo hablaba también de que los sectores que se van a ver afectados con esta crisis son mucho más amplios que en cualquier otra crisis que yo haya visto. Esta es una crisis muy distinta a las que yo he visto anteriormente, muy distinta. Y por lo tanto tenemos que pensar bien en los sectores afectados, porque las instituciones públicas no pueden dejar por fuera a estos sectores medios de nuestra sociedad. Y eso tiene que ver con la reforma fiscal, yo coincido totalmente, ¿no? Si los sectores medios son los que pagan los impuestos y los que no reciben servicios, ¿cómo vamos a poder generar una coalición y un consenso para la reforma del Estado y para la reforma fiscal de nuestros países? Yo recuerdo mucho, Ángeles, y perdón que lo ponga así, recuerdo mucho las discusiones de los 80s, cuando se hablaba de la focalización. Yo siempre dije que yo estaba de acuerdo con la focalización para universalizar los servicios, pero que no estaba de acuerdo con la focalización que excluía a la clase media, porque la universalización se tiene que hacer incluyendo más sectores, no excluyendo a la clase media de los servicios del Estado. Y esas dos cosas son diferentes, son políticas distintas. Las dos hablan de universalización. Una excluye y la otra incluye. Y yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y lo último que quiero decir es que sepamos y valoremos la experiencia de la cooperación multilateral que hemos hecho, porque las redes de cooperación y las plataformas de cooperación no se inventan, ¿verdad? Hay que construirlas. Y nosotros en el espacio iberoamericano hemos construido todo un ecosistema de cooperación que funciona, que en el momento que llamamos una red se reúne y actúa, que en el momento en que llamamos a los responsables de cooperación, querida Laura, se reúnen y toman decisiones, que en el momento en que decimos que los programas culturales tienen que ponerse al servicio de la gente, ahí lo hacen. O sea, lo que quiero decir es que las plataformas de cooperación hay que cuidarlas, hay que construirlas y que son muy importantes para poder seguir teniendo un intercambio como el que estamos teniendo hoy. Así que en lo iberoamericano, eso es lo que nosotros hemos hecho y con mucha humildad y con mucho respeto, porque yo creo que una de las cosas que vamos a tener que tener y valorar de aquí en adelante es el respeto por el conocimiento que cada quien tiene y por lo que cada uno de nosotros puede aportar para salir mejor de esta crisis. Muchas gracias, Rebeca. Laura, por favor. Claro que sí, pues primero que nada, muchísimas gracias por secretaria Ángeles Moreno, por este esfuerzo y por moderar también todo lo que tenemos que decir, que si no es por eso, nos seguiríamos todo el día, yo creo. Ha sido una experiencia muy fructífera, muy interesante. Muchísimas gracias, José Antonio, Fundación Carolina, por tomar en cuenta MEXID. Nosotros estamos encantados de participar en estos foros. Y además, un poco retomando lo que decían Rebeca, Carmen, sobre si ahora es el momento como para decir que efectivamente la cooperación internacional es muy importante y diría yo indispensable. Es un momento también que nos ha permitido revalorar, dimensionar
la pertinencia de los organismos internacionales. Habemos un montón de organismos que estamos proponiendo un montón de cosas y como decía Rebeca, y no todos nos estamos poniendo de acuerdo o llegando a las mismas conclusiones. Entonces creo que es fundamental porque como tenemos recursos escasos, por lo menos en América Latina, es fundamental saber cuáles son los organismos con los que nosotros sentimos que vamos a tener un mejor acompañamiento, con los que vamos a dar mejor respuesta, qué cosas podemos mejorar, qué cosas se deben modificar y qué organismos también deben replantear de alguna manera su participación en el contexto internacional, para lo cual pues México tiene toda la disposición para hacerlo de manera productiva. Yo nada más quisiera decir que pues ahora que mencionaba Carmen la importancia que tiene América Latina en este contexto, yo pensé en el arma secreta que tenemos nosotros en América Latina y son los jóvenes. Tenemos un bono en juventud y en infancia que además me llena de mucho orgullo decirlo, en estos momentos de crisis han demostrado una resiliencia, yo creo que no nos la esperábamos. O sea, nosotros también hemos tenido diferentes foros en los que nos comunicamos con jóvenes, nos comunicamos con niños y con niñas, ya lo decía yo al principio, el tema del reto que ha sido o ha significado la educación básica, media, superior. Lo que podemos ver, y eso siempre me anima mucho y soy muy optimista, lo que podemos ver es que viene una generación de jóvenes, de niños, que están listos para tomar las riendas de lo que les dejemos. Yo siento que los adultos y los que estamos ahorita a cargo de tomar las decisiones no tenemos pretexto o no podemos espaldarnos en que hubo una crisis de este tamaño mundial que a ellos les dejó, les hizo perder oportunidades que les correspondían. Yo creo que no nos podemos dar ese lujo, yo creo que no tenemos el pretexto y necesitamos asegurarnos a toda costa que independientemente de esta crisis, ellos puedan salir adelante con el mayor número de oportunidades, con todo el apoyo y con toda la fuerza que nosotros les podemos dar, porque ellos desde ahorita ya están aprendiendo y ya están viendo cómo podemos salir adelante. Y como todos en cooperación, la filosofía que tienen los niños, la filosofía que tienen los jóvenes, la conexión que tienen con el resto del mundo, a mí me da mucho optimismo porque veo que ellos ya traen en su DNA la cooperación internacional. Entonces, quisiera nada más dejar el terminar en esta nota, en una nota que yo veo con mucho agrado, con mucho optimismo. Por supuesto que se nos vienen momentos muy difíciles, pero como les digo, viendo cómo es de resiliente toda la población mexicana, pero sobre todo los jóvenes y los niños, yo creo que los aprendizajes, sean los que sean, me parece que van a ser de una nueva generación, una generación muy solidaria. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Laura. El énfasis que siempre pone México en los niños es muy importante. Yo viví la infancia de mi hijo con ese papalote maravilloso y esos talleres que hay por doquier en México y luego lo he echado de menos allá donde he estado. Así que, bueno, seguro que conseguís poner el foco ahí. Frank, por favor, si quieres, Sí. bueno. Has lanzado el debate sobre sistemas fiscales y eso lo vamos a incorporar. Bueno, pues ya hablaremos con José Antonio de cómo seguimos ese debate, pero Sí. yo me sumo a los agradecimientos a la Fundación, a ti, Ángeles, por moderar un espacio con gente que somos bastante inmoderables y lo has conseguido, y agradecer al resto de panelistas. Yo creo que ha sido una discusión muy rica. Yo me quedo contento de escuchar también ese rol que España quiere jugar como actor global, ¿no? Porque están esos llamados de Naciones Unidas para los 2,5 billones de euros, está el llamado más urgente para responder a la crisis aguda, y ahí a mí sí me gustaría ver, ¿no?, esa España que juega ese papel global, esa España que también fuerza, ¿no?, y promueve ese acuerdo global para las vacunas, y eso me deja satisfecho. Salgo de aquí pensando, bueno, si España juega ese papel, vamos por el buen camino. Yo creo que tendremos que aprender mucho de la crisis del 2008. En la crisis del 2008 intentamos salvar a las empresas y no a las personas. Y yo creo que ahora toca aprender de eso y mirar hacia adelante con una mirada distinta. Y desde ahí yo creo que también la cooperación tenemos esa oportunidad, ¿no?, de no abordarla
con una mirada más tecnocrática o de continuidad, ¿no? Y de lo contrario con esa mirada transformadora que tú nos dabas, Ángeles, ¿no? Cuando apuntabas algunos elementos. Habrá más espacios para seguir hablando de cómo construimos esa cooperación para el 2030 y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Frank. Carmen, por favor, ¿quieres...? Sí, muchas gracias. Bueno, los desafíos son enormes, nos van a obligar evidentemente a un ejercicio de realismo y de priorización, pero sobre todo, y creo que lo que más hemos puesto de manifiesto hoy, es a la necesidad de sumar fuerzas, ¿no? De seguir defendiendo la cooperación, seguir defendiendo y promoviendo espacios de encuentro, de diálogo y sobre todo llevar la voz de América Latina y Caribe a todos los foros internacionales. Nosotros lo hacemos en el caso de la Unión Europea, Naciones Unidas y bueno, y en todo el debate de la gobernanza mundial, ¿no? Todos sabemos bueno, que uno no elige muchas veces las circunstancias que le toca vivir en la crisis, ninguno de nosotros elegimos vivir esta pandemia, pero sí podemos elegir la actitud y los valores con los cuales la afrontamos. Y eso llevado a escala de una sociedad es exactamente lo que vamos a tener que decidir, ¿no? Yo confío que España, que siempre ha sido una sociedad solidaria, sea capaz de ver más allá de esa protección irreal, ¿no? Que te da el repliegue sobre ti mismo y que seamos capaces de entender que, bueno, que necesitamos construir entre todos un mundo pues, bueno, solidario, inclusivo y sostenible. Y desde luego, es que he visto varios comentarios diciendo que a ver si la Agenda 2030 se veía superada, etcétera. Yo, para mí, está más vigente que nunca. Tanto los 16 objetivos como el 17, que es el que nos marca cómo trabajar, ¿no? Juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Sí, está vigente la Agenda 2030 y todo el sistema multilateral. Hoy más que nunca, todo ese sombrero de Naciones Unidas, de fondos, de organismos anejos, de organismos internacionales, Unión Europea y todas, CEPAL, en fin, todo eso está más vigente que nunca. Y como señalaba Rebeca, pues hay tendencias, siempre hay tendencias centrípetas y centrífugas, ¿no? Pero aquí estamos nosotros para seguir luchando contra la xenofobia, contra el repliegue, contra el proteccionismo y por el multilateralismo. Desde luego apoyar, creo que lo he comentado antes, que se reforme y se fortalezca la Organización Mundial de la Salud, porque es esencial para que pueda realmente, ante una crisis de este tipo, reaccionar rápidamente y con instrumentos, bueno, con músculo. Como he dicho, también estamos proponiendo una resolución en el ámbito del género. Vamos a apoyar el Gavi, el CEPI, la investigación de las vacunas y el acceso a las vacunas, y vamos a responder también al llamamiento de OCHA y de la OMS con los recursos que podamos, porque nos ha pillado otra vez con un presupuesto de 2018. Esto es así, ¿no? Y bueno, llevamos trabajando con presupuestos prorrogados mucho tiempo. Uno se acostumbra. El día que tengamos un presupuesto realmente nuevo, en fin, habrá que hacer una gran fiesta. No sé si a 2 metros cada uno, pero habrá que hacerla. Bueno, ha sido un placer. Yo me quedo aquí con 2 grandes ideas, que es que seguimos impulsando el multilateralismo, sin duda, y que tenemos que ponernos a trabajar un poquito en sistemas de acceso a servicios básicos, sistema fiscal, en colaboración todos dentro de este magnífico foro que es la CEGIP, que es de las cumbres iberoamericanas del sistema iberoamericano. Y la Fundación Carolina, a quien agradezco muchísimo esta iniciativa y confío en que haya un seguimiento pronto. Así que muchas gracias y hasta muy pronto. ¿De acuerdo? Gracias.